para hablar de este tema, de lo que viene, de lo que está haciendo el gobierno mexicano, de lo que se espera en Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marisol Méndez Cruz, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia. Marisol, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Adrián, y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Marisol. Oye, primero me gustaría preguntarte cuál es el corte de caja que hacen ustedes respecto a la atención del fenómeno migratorio. Sabemos que pues ya en unos meses podría irse Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. Se había dicho inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum que sería en diciembre y ahora dice pues que habrá un periodo de transición. ¿Cuál es el balance que tienen hasta el momento ustedes? Pues el balance en materia migratoria, no solo en el año, sino en el sexenio que acaba de terminar, ha sido desafortunado. Nosotros hemos visto cómo se han endurecido las políticas migratorias para detener el flujo de las personas migrantes que vienen de Centroamérica, que transitan por el país para llegar hacia Estados Unidos. Vemos que se ha militarizado la migración. Lo que quiero decir es que se han utilizado fuerzas militares como la Guardia Nacional para detener el flujo migratorio tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y también han ocurrido pues incidentes muy lamentables, como el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas migrantes en la estación migratoria debido a que no les abrieron para que pudieran salir y pues poder liberar la muerte. Entonces sí creemos que las políticas migratorias mexicanas se han endurecido y que lejos de tener un enfoque de derechos humanos, un enfoque humanitario, tienen un enfoque securitista que impacta en la integridad, en la libertad y en la vida de las personas migrantes que son desde mujeres, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, y pues una gran variedad de personas donde confluyen múltiples intersecciones y múltiples vulnerabilidades en estas personas que se encuentran en movilidad humana en el país. Marisol, preguntarte frente a las amenazas, a estos amagos de Donald Trump de deportaciones masivas y estas medidas que pues ha anunciado de inicio el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a la preparación de la red consular de esos 53 consulados, con la contratación de abogados, con esta preparación de un botón de emergencia en caso de detenciones arbitrarias, el diálogo que se mantiene con los gobernadores fronterizos y con otros estados, porque pues están también preparándose, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ante un escenario de esta naturaleza. ¿Cómo ves estas medidas? ¿Qué faltaría? Y respecto a estas medidas, si son factibles, si son lo que se necesita ante un escenario de esta naturaleza. Sí, fíjate, Adrián, que desde la sociedad civil creemos que hay como un doble estándar en cuestión de migratoria, porque creemos que si el gobierno mexicano tiene una actitud de defender a las personas mexicanas en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, pero no así respecto a las personas extranjeras que transitan por el país. Creemos que tienen un gran desafío con la llegada de Donald Trump, como ya lo vimos en la anterior administración. Y de hecho, varias organizaciones de la sociedad civil enviamos a principios de diciembre una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, donde señalamos varios puntos que nos preocupaban justamente con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos. Sí. Y donde pedimos algunas medidas a tomar para garantizar los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos, pero también personas que creemos que pueden ser deportadas, no nada más mexicanos, sino de otras nacionalidades. Y sí creemos que además de las medidas que se han anunciado, es importante, por ejemplo, no firmar acuerdos bilaterales que violen derechos humanos o el derecho internacional de las personas refugiadas, porque es algo que hemos visto que se ha impulsado desde Estados Unidos y en donde México ha cedido. Si bien es cierto que México no aceptó firmar un acuerdo sobre tercer país seguro con Joe Biden, sí aceptó otros tratados bilaterales como el programa QUEAD en México, el título 42 o el CBP-1, que permiten o facilitan para el gobierno de Estados Unidos pues, que las personas migrantes que están solicitando asilo en Estados Unidos permanezcan en espera en la frontera mexicana. ¿Y esto qué genera? Pues que las personas que están en la frontera de México, en ciudades muy peligrosas, pues sean víctimas de violaciones a derechos humanos
o de delitos como extorsiones, secuestros, y las organizaciones hemos documentado esta situación. Por ejemplo, entre 2019 y 2021, más de 71,000 personas fueron devueltas a México, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, y se registró que al menos 1,500 casos de violencia contra personas retornadas bajo este programa Quédate en México o en PIPI. Sí. Oye, y respecto a lo que está diciendo también la presidenta Claudia Sheinbaum de este tema de que se le va a solicitar en algún momento a Estados Unidos que hagan lo posible por repatriar a los migrantes de otras nacionalidades a sus lugares de origen y no a México, pues ella dice, nos vamos a solidarizar, pero pues parece que hasta el momento no es un pronunciamiento tan tajante en este sentido y podría ocasionar que nuevamente llegaran los migrantes a la frontera y que en algún momento, como lo vimos en otras ocasiones, se llegaran a acumular muchos migrantes en la frontera norte de nuestro país. Sí, justamente con la política llamada Título 42 fue exactamente lo que sucedió, donde se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% de esas expulsiones de Estados Unidos hacia México, y en México se recibieron personas de nacionalidad salvadoreña, hondureña, guatemalteca, venezolana, nicaragüense, de Haití, de Cuba, y aumentaron en esas fechas, entre 2021 y 2022, también casos de agresiones que llegaron a 13,480 contra otras personas que estaban en espera. Entonces, es una situación donde creo que tiene que regir el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos, porque Estados Unidos no debería expulsar a personas sabiendo que pueden estar en situación de riesgo al llegar a sus países de origen, porque sabemos que varios de esos países centroamericanos tienen situaciones de violencia, pues de pandillas, de maras, donde la gente también migra por salvar su vida, no nada más por una necesidad económica, sino a veces porque son víctimas de pandillas o de la delincuencia, y que si las regresan a su país de origen pueden estar también en riesgo de, pues incluso de morir. Claro. Marisol, preguntarte respecto a las estaciones migratorias, ¿ustedes han notado algún cambio, alguna modificación en estas políticas? Porque esto a raíz de lo que sucedió en marzo de 2023 en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de nuestro país, donde pues se genera este incendio y hay 40 víctimas. ¿Ustedes han notado algún cambio? ¿Han registrado que sí, efectivamente se está haciendo un cambio de política en este sentido? Pues ahí la principal recomendación internacional es que la detención debe ser la última ratio en cuestión de movilidad humana, y eso no ha cambiado. O sea, la detención en México sigue siendo una regla y no una excepción. Creo que cuando esto cambie podremos hablar de un cambio verdadero y no simplemente, no algo superficial, porque creo que sí, lo que se ha hecho quizá es tal vez cerrar algunas estaciones migratorias y remodelar o arreglar algunas, pero realmente la idea es que las personas no tienen que estar detenidas porque no son delincuentes. Emigrar no es un delito. Sin embargo, asesinarlas en una estación migratoria sí lo es. Y por esa situación, pues varias personas de la estación migratoria en Ciudad Juárez están siendo procesadas judicialmente. Al día de hoy, Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, sigue estando procesado y sigue en el cargo, ¿no? Algo que la verdad es lamentable, porque desde la sociedad civil creemos que no debería seguir esta persona como titular después de una situación tan grave que nos llevó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tuvimos una audiencia justamente en noviembre de 2023 y denunciamos toda esta situación y además la impunidad, porque como dices, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, pues no hay personas sentenciadas, a pesar de la evidencia de los hechos, de la gravedad. No hay una sentencia hoy en día en contra de las personas que estaban a cargo de esa estación, ni de sus titulares, porque lo que sí pedimos es una investigación y que haya sanción en toda la cadena de mando, no nada más en la persona que estaba ahí en la estación ese día, sino en quienes permiten y posibilitan estas políticas migratorias de muerte. Y bueno, también comentarte que nosotros en la Fundación para la Justicia, en el 2024 documentamos 11 eventos donde fallecieron personas migrantes, ya sea con la intervención de fuerzas policiales o militares, donde fallecieron 6,117 personas migrantes, víctimas, hubo 6,117 víctimas,
algunas de estas víctimas mortales en 2024. Entonces, o sea, para que veamos también como el nivel de, o sea, no es una o dos personas, son miles las víctimas migrantes derivado de las múltiples políticas migratorias que son violatorias de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas. Estamos conversando con Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia, hablando de este tema de Francisco Garduño y este periodo de transición que viene en el Instituto Nacional de Migración. ¿Existe alguna preocupación desde la sociedad civil respecto al perfil de Sergio Salomón, quien se hará cargo ahora de este organismo? Pues fíjate que todavía no tenemos como una ficha de los antecedentes de esta persona, o sea, sabemos a grandes rasgos que fue gobernador, pero no sabemos realmente su perfil. Sí. Nos gustaría que tuviera una propuesta de política pública migratoria que pudiera pues presentar y conversar en alguna mesa con la sociedad civil. Eso ha sido algo que hemos pedido desde hace años, porque en la administración pasada no lo vimos, que fue que la política migratoria se diseñe en conjunto con las organizaciones. Desafortunadamente hemos tenido reuniones con la Cancillería, con Gobernación, y no llegan nuestras sugerencias o nuestras peticiones a plasmarse en una política migratoria que tenga un enfoque de derechos humanos. Y creo que esto es fundamental para que la situación pueda cambiar y para que las violaciones a derechos humanos disminuyan. Creo que es fundamental que haya una voluntad política de la persona que sea que vaya a ocupar este cargo y que la persona cuente con el aval de la sociedad civil. Creo que sería fundamental que su cargo, su nombramiento, se consultara con las organizaciones que trabajan en el tema y que se pueda trabajar de la mano con la persona que llegue a ocupar ese puesto. Finalmente, de nuestra parte, Marisol, agradecerte estos minutos y preguntarte, me quedé con la duda, ¿hubo respuesta a esta carta que ustedes ya le enviaron al gobierno de Claudia Sheinbaum y a los funcionarios relacionados en todo este tema migratorio? No hemos tenido una respuesta y seguimos esperando porque pedimos una reunión presencial para desarrollar estrategias conjuntas ante la situación que se avecina, ¿no? También por lo de Estados Unidos. Fue una carta que firmaron más de 80 organizaciones. Sí. Y estamos esperando que nos contesten de manera positiva para poder tener esta reunión y poder sumar esfuerzos con el gobierno para ver de qué forma se puede atender de la mejor manera en coordinación con las organizaciones que están en el terreno, trabajando y atendiendo a las personas migrantes. Marisol, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias. Muchas gracias, que pases una excelente tarde y también pues te deseamos un próspero 2025. Muchas gracias, Adrián. Feliz año a ti y a todo tu auditorio. Gracias, un abrazo. 1:00 p.m. con 44 minutos. Hacemos una pausa, regresamos con más.